Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes se encuentran, muchachos. Es un placer nuevamente estar con ustedes ahora en otra asignatura como es resistencia de materiales. Para esto vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Una introducción cuasi teórica, ¿sí? Para que nos ubiquemos y entendamos de qué trata la asignatura de resistencia de materiales. Muy bien, en tal sentido, eh, ustedes podrán ver, sí, que la pregunta que se nos viene a la cabeza es: ¿qué estudiamos antes de resistencia de materiales? O sea, ¿qué necesito yo saber antes de estudiar la asignatura de resistencia de materiales? Muy bien, resulta que en la mayoría de las instituciones de enseñanza superior, una de las asignaturas más importantes al margen de las matemáticas, que básicamente son el lenguaje que nosotros utilizamos, hacen el estudio de la estática como tal. Eh, en algunas carreras la asignatura es conocida como mecánica técnica uno, en otras es como mecánica uno, en otras se la conoce como estática uno o estabilidad uno. Muy bien, en nuestro caso, en el caso de nuestro tecnológico, llevamos una asignatura, en realidad llevamos un tema dentro de la asignatura de física a la que se le da harta importancia, que es la materia o el tema de estática. Bueno, como ustedes pueden apreciar en, el, en la diapositiva, ¿sí? En este caso estamos viendo dos elementos suspendidos. En un primer caso es un bloque y en el segundo es una esfera, ¿sí? Que está sujeta a una pared, un techo, ¿sí? Y esta está sujeta con cables, pueden ser cables, hilos, etcétera. Es teórico el ejemplo. Y se pueden identificar sus fuerzas, ¿no? T1, T2, T3, que vendrían a ser la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, respectivamente. Internamente se puede observar que existen unos ángulos, ¿sí? Que nos dan la dirección de estas tensiones. Muy bien, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en esta asignatura? Lo que nosotros hacíamos era, lógicamente, buscar, ¿sí? Encontrar el equilibrio entre estas dos. Lo que buscamos es justamente encontrar el equilibrio de estos elementos. Y como ustedes pueden ver ya en esta diapositiva, lo único que buscábamos era encontrar el equilibrio en la sumatoria de fuerzas, ya sea en X o en Y, que eran igual a cero. Y eso nos garantizaba que el elemento no se movía. Pero al margen de aquello teníamos que garantizar que el elemento no se voltee, no se gire sobre un punto fijo o sobre su eje. Y para esto nosotros utilizábamos la sumatoria de momentos igual a cero. Muy bien, lo que nosotros buscábamos en otras palabras era garantizar el equilibrio del elemento, ¿sí? Garantizar el equilibrio en este elemento o en el elemento que estábamos estudiando en su momento. No obstante, resulta que un elemento, al margen de sufrir las fuerzas externas, ¿sí? Que actúan sobre él, pues se producen fuerzas internas dentro del mismo elemento. Y estas fuerzas internas en la materia de equilibrio, de estática, de mecánica técnica uno, de mecánica uno, no nos interesan, no las estudiamos. Solo nos interesan las fuerzas que actúan externamente al cuerpo, como podemos ver en la diapositiva, esa fuerza uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿no? Solo analizábamos esas fuerzas. Las fuerzas internas, como ustedes pueden ver, F sub A, B y F sub B, A, no nos interesaban, no las estudiábamos, ¿sí? Y a pesar de que estas deformaciones pequeñas no influyen de manera importante en el equilibrio y en el movimiento del sólido, ¿sí? Es razón por la cual en esa materia, en la materia de equilibrio, de estática, no se las estudiaba de tal manera que incidan en el resultado final del ejercicio. Pero resulta que en la asignatura de resistencia de materiales, estas fuerzas son importantes, ¿sí? Estudiar estos esfuerzos son importantes,
¿sí? Son una parte más de la asignatura. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es la resistencia de materiales, no es cierto? Y una pregunta que debería venirnos en ese momento a la cabeza es, ¿los cuerpos se deforman? ¿Una viga se deforma? ¿Un eje se deforma? Y la respuesta debería ser sí. ¿Sí? La respuesta es sí. Las fuerzas que actúan externamente a un elemento causan deformaciones en este elemento. Y dentro de este elemento se van produciendo fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas internas. Estas fuerzas internas en un momento han sido estudiadas también en la asignatura de estática, ¿sí? Pero desde otro punto de vista, cuando hacemos el análisis estructural, utilizamos el método de nodos y entre otros, ¿no? Para poder analizar las fuerzas internas que actúan en una estructura o elemento. Muy bien. Resulta que ahí está el detalle y es ahí donde empieza a veces la confusión, ¿no es cierto? Si bien al principio en las materias de estática solo nos enseñan la parte externa, las fuerzas externas que actúan sobre un elemento, de alguna manera nos enseñan a identificar las fuerzas internas que también están actuando sobre ese elemento. Resulta que les falta enseñarnos, ¿sí? La forma en la que estos elementos influyen en la resistencia del material. Es decir, en saber si este material en algún momento de su uso va a fallar cuando se le somete a ciertas solicitaciones. Cuando hablamos de solicitaciones estoy refiriéndome a cargas, es decir, que el elemento se está sometiendo a cargas, se está sometiendo a solicitaciones y la asignatura de resistencia de materiales busca calcular el punto en el que esa carga podría hacer fallar al elemento. O dicho de otra forma y visto desde otro ángulo, procurar calcular un elemento que no falle a esa solicitación, ¿sí? Muy bien, entonces a continuación vamos a ver el siguiente elemento es bien importante. Si bien aquí estamos viendo una viga en voladizo, el siguiente elemento estamos más familiarizados con el siguiente elemento. Y en efecto, acá estamos viendo a un engranaje, ¿sí? A un engranaje. Y podemos diferenciar los colores en este engranaje. Todo lo que está en color azul nos indica que el elemento en esos puntos no está bajo solicitación. Pero ustedes se darán cuenta que hay unos colores internos, verdes, con una cierta tonalidad amarilla, y hay unos puntos específicos en los que el color se torna rojo, un rojo intenso. Es ahí donde muy posiblemente este elemento esté sometido a cargas elevadas o prácticamente esté ya por fallar o esté fallando el elemento. Esta es una simulación de un elemento y la asignatura de resistencia de materiales se encarga de calcular, ¿sí?, un elemento que no esté sometido a ese tipo de cargas, porque si está sometido a una carga excesiva, lógicamente este elemento va a fallar. A estas cargas que vamos estudiando de a poco, pues se les comienza a dar nombres. Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, las cargas que están intentando estirar al elemento se las conoce como cargas o esfuerzos de tracción, ¿sí? A las que intentan aplastar al elemento o comprimir al elemento se las conoce como cargas de compresión o esfuerzos de compresión. A los elementos y a las cargas que intentan doblar o curvar a un elemento se las conocen como cargas de flexión o esfuerzos de flexión. A los elementos que están retorciendo a un elemento, están intentando hacerlo girar en dos sentidos opuestos, se las conoce como torsión. Este caso es particular para nosotros porque muchos de los elementos que nosotros manejamos son ejes cuando estamos haciendo el diseño de una máquina, por ejemplo, ¿sí? Y cuando está una carga intentando romper al elemento, cortar al elemento, se las llama esfuerzos cortantes o de cizalladura. Un ejemplo de esto, el elemento que está sometido a este tipo de cargas, por ejemplo, es un perno que esté sujetando
un elemento esté uniendo dos elementos en realidad. Entonces, ustedes se darán cuenta que ya no simplemente hablamos de fuerzas, como en estática. En estática hablábamos la fuerza A, la fuerza B, la fuerza C o la fuerza, el nombre que le dieran ustedes a la fuerza, calcular la resultante de la fuerza, calcular la dirección y el sentido de la fuerza, etcétera. Ahora estamos ampliando nuestro concepto y estamos conociendo otro tipo de cargas que se dan, ¿sí?, en elementos, ¿sí?, produciendo esfuerzos sobre una superficie determinada. Entonces aquí ya está entrando otra variable de por medio, un área, una superficie. Entonces, si bien estamos ahora identificando, ¿sí?, el tipo de cargas que vamos a utilizar, más adelante vamos a ampliar este concepto y nos vamos a dar cuenta de que son cargas ahora y se van a llamar esfuerzos después cuando de por medio tengamos a una superficie, ¿sí?, un área sobre el que están actuando estas cargas. De la misma manera, así como estudiamos nosotros ahora resistencia, nosotros ahora resistencia de materiales, no se encierra este estudio solo a los metales, por cierto. Si bien nosotros somos mecánicos y estamos buscando estudiar específicamente el comportamiento del acero en nuestros trabajos, ¿sí?, existen otros materiales que se utilizan en la actualidad, ¿sí? Muchos de estos materiales no siempre son, pues, acero. Pueden ser cobre, níquel, aluminio. A ver, nosotros como mecánicos trabajamos harto con aluminio, por ejemplo, con acero y en todas sus variedades, ¿no? Aceros inoxidables, hierros fundidos y aceros en toda su gama de resistencias. Existen otro tipo de materiales que se utilizan harto en nuestro medio, ¿sí?, y se van a empezar a utilizar, como son, por ejemplo, los poliméricos. Y ustedes dirán, pero ¿cuándo hemos utilizado ese tipo de materiales? Sin duda, ustedes han torneado, por ejemplo, en algún momento teflón, ¿sí?, el famoso teflón. El teflón es un elemento que está clasificado entre los poliméricos, entonces trabajamos con ese tipo de materiales. Y estos materiales cumplen, ¿sí?, con los mismos criterios de los que estamos hablando ahora. Entonces estamos ampliando no solo nuestro conocimiento desde el punto de vista analítico, sino también desde el punto de vista de los materiales. Ya ustedes llevaban una asignatura que es ciencia de los materiales, ¿sí? Y ahí nos ayudaban a identificar los diferentes tipos de materiales que existen en la aplicación de la mecánica como tal. Muy bien, en este momento ahora estamos viendo el famoso diagrama de esfuerzo de formación del acero, ¿sí? Nosotros vamos a partir por estudiar primero al material que por excelencia utilizamos los mecánicos, que es el acero, ¿sí? Entonces, al ver este diagrama de esfuerzo de formación podemos identificar diferentes zonas, ¿sí? Ustedes podrán ver en el gráfico que se identifica la zona elástica, que es una zona de proporcionalidad, y además tiene la peculiaridad de que el material, cuando está trabajando dentro de esta zona, luego de sufrir las solicitaciones, luego de soportar las cargas que éste esté eh, soportando, ¿sí?, si vale la redundancia, este material, este elemento, puede volver a su estado inicial. En otras palabras, no se deforma, no se va a deformar. Cuando un material está trabajando en esta zona, nosotros conocemos que está dentro de la zona elástica. Un ejemplo para que me entiendan. En las movilidades, ¿sí?, nosotros sabemos que existen las espirales o los muelles, ¿no es cierto? Entonces, a medida que nosotros estamos cargando a la movilidad, resulta que los muelles o los espirales se van asentando. El automóvil va bajando en su nivel, ¿no es cierto? Entonces decimos que estamos cargando la movilidad. Este elemento o estos elementos, las espirales o los muelles,
están trabajando dentro de la zona elástica, porque cuando llegamos a nuestro destino nosotros descargamos la carga, los pasajeros, lo que estemos llevando, y el muelle o la espiral vuelve a recuperar, ¿sí?, su estado inicial. Entonces estamos quedando de acuerdo en que cuando sucede eso, estamos trabajando dentro de la zona elástica. Ya en el punto E, cuando ustedes ven el punto E de este gráfico, ¿sí?, se darán cuenta que estamos entrando al límite de fluencia. Estamos entrando a la zona de fluencia, ¿sí?, y es donde comienza a existir una deformación, ¿sí? Cuando pasamos esta zona de deformación, estamos entrando a la zona de extrusión, y es cuando el material comienza a alargarse de forma constante, ¿sí? Comienza a sufrir una deformación permanente. Quiere decir que ese material ya no vuelve a sus condiciones iniciales, ¿sí? Ya no vuelve a sus condiciones iniciales. Si nosotros exageraríamos en la carga que le hacemos a una movilidad y no estuviésemos pasando la zona plástica, ese muelle se quedaría doblado, esa espiral se quedaría aplastada, ¿sí? Y si nosotros exageramos con la carga y nos vamos a los límites máximos de carga que podría soportar ese elemento, llegaríamos al punto K, que es el punto de ruptura. Así, a grandes rasgos, para explicarles esta primera parte, lógicamente nosotros vamos a explicar, ¿sí?, mejor este diagrama de esfuerzo de formación y con algunos ejercicios para que se entienda en la siguiente clase. Nos interesa como mecánicos trabajar en la zona elástica. Nosotros trabajamos en la zona elástica, muchachos. Nos interesa que nuestros diseños estén dentro de esta zona y lo más alejados del límite de fluencia, porque no queremos que nuestro elemento, nuestro diseño falle. Cuando hablo de fallar me refiero a que se rompa, se destruya, se deforme, etc. Muy bien. Como mecánicos nosotros trabajamos en la zona elástica prácticamente y nos interesa estar trabajando dentro de esa zona. Lo que procuramos siempre como mecánicos es evitar entrar a la zona elastoplástica, ¿sí?, o elástico-plástica, como quieran ustedes llamarlo, o a la zona de deformación, y peor aún, no queremos entrar en la zona plástica o en la zona de deformación permanente, ¿sí? Prácticamente cuando trabajamos en la zona plástica, elastoplástica, cuando ya estamos entrando a los límites de fluencia, la deformación ya es permanente, al inicio cuasi permanente, pero una vez que entramos en esa zona, el material ha comenzado a sufrir daños, estamos empezando ya una deformación permanente. Entonces a nosotros nos interesa, en resumen, trabajar en la zona elástica, y en la zona elástica nos regimos por la ley de Hooke, donde hablamos de la proporcionalidad directa entre el esfuerzo y la deformación, ¿sí? Y esta proporcionalidad se vuelve en una igualdad cuando de por medio ya se encuentra un módulo de elasticidad. Esa E mayúscula que podemos ver en el gráfico se refiere al módulo de elasticidad, ¿sí? Muy importante este módulo para nosotros. El módulo de elasticidad de los materiales varía. No es lo mismo el módulo de elasticidad del acero que el del aluminio o del cobre, por cierto, ¿sí? Esas son cualidades de los materiales. Si se dieron cuenta, jóvenes, ya no nos preocupan solamente el cálculo de las fuerzas y las resultantes de las fuerzas. Lo que nos interesa es saber el efecto de estas fuerzas sobre el material. Nosotros buscamos que nuestros elementos mecánicos no fallen, y para que no fallen queremos trabajar siempre dentro de la zona elástica. Y es eso lo que estudia la asignatura de resistencia de materiales. La asignatura de resistencia de materiales estudia el efecto de las fuerzas sobre el material, ¿sí? Y con ese estudio lo que procura es responder, ¿sí?, y evitar una falla, o saber en qué momento un elemento podría
fallar. Para poder determinar ese detalle de las fallas o saber en qué momento un elemento va a fallar, no solo nos vamos a basar en este gráfico, en este diagrama de esfuerzo de formación, y no solo cuenta la ecuación de la ley de Hooke que ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿sí? Va más allá porque vamos a comenzar a estudiar los efectos cuando se están sometidos a un esfuerzo de tracción, de compresión, de corte, de flexión, de torsión, etcétera. Entonces, es necesario que desde el principio tengamos las ideas y los conceptos y las definiciones claras. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase. Sí, y nos reunimos en la plataforma en línea y también tenemos varios medios, ¿no? De acá la grabación para YouTube, la plataforma en línea y la plataforma del Google Classroom, y muy pronto estamos dentro de Moodle. Un abrazo, muchachos, cuídense, nos vemos, hasta la próxima. Claras. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase. Sí, y nos reunimos en la plataforma en línea y también tenemos varios medios, ¿no? De acá la grabación para YouTube, la plataforma en línea y la plataforma del Google Classroom, y muy pronto estamos dentro de Moodle. Un abrazo, muchachos, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.